Buenas a mis queridísimos estudiantes de sexto de primaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos hablándoles sobre la narración y sus elementos. Acompáñenme. Antes quiero comenzar con esta lectura de un escritor anónimo que dice así: muchas personas no viven sus sueños por estar viviendo sus miedos. Por lo tanto, te invito a que te atrevas a soñar en grande, porque tú lo puedes lograr. ¿Qué es la narración? Recordemos que una narración es un relato, ¿verdad?, de hechos que pueden ser reales o ficticios, donde participan personajes en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Se dan cuenta que es algo muy sencillo? Cuando narramos, estamos contando un relato, ¿verdad? De hechos que pueden ser, de hechos o acontecimientos que pueden ser reales o ficticios, donde participan una serie de personajes que pueden ser animales, seres inanimados, personajes humanizados, en fin, en un espacio y un tiempo determinado. Ahora bien, ¿cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son los elementos de la narración? Recordemos que la narración debe estar enmarcado en un tiempo, ¿verdad? Había una vez, era hace mucho tiempo, ¿verdad? Debe estar enmarcado dentro de un tiempo. Debe, por supuesto, haber personaje, ¿verdad? Personaje en esa historia. Debe estar enmarcado en un lugar y en un espacio determinado. Está conformado por acciones, por supuesto, que son las que realizan los personajes de la historia, ¿verdad? Debe haber un narrador que esté relatando o contando la historia, bien sea en primera persona o en la tercera persona, ¿verdad? Entonces decimos que los elementos que están presentes en una narración definitivamente son, en primer lugar, los personajes, ¿verdad? Estos personajes van a estar enmarcados en un lugar y en un tiempo, en un espacio determinado. Dentro de un tiempo van a realizar una serie de acciones, ¿verdad?, que van a ser narradas por el narrador, ¿ya? Entonces aquí tenemos los elementos básicos que conforman la narración. ¿Cuáles son las partes de la narración? Imaginemos que vamos a escribir un cuento, ¿verdad?, que es una narración, ¿verdad? Siempre en el inicio del texto narrativo se describen tanto el lugar como los personajes, ¿verdad?, y los hechos más importantes. Vamos a decir así. Ejemplo: érase una vez, en un lugar muy lejano, había una niña que se llamaba Carlota. Carlota era una niña muy dulce, cariñosa. ¿Ve? Ahí estoy describiendo tanto el lugar como los personajes. ¿Te dan cuenta? ¿No? Y luego hago una descripción de lo que hace de los hechos más importantes de ese personaje o de los personajes. En el desarrollo surge el conflicto. Aquí se da, digamos, el nudo o el diálogo entre los personajes. Por supuesto, se narran los hechos más importantes, se da el diálogo entre los personajes. Finalmente, el cierre es cuando se resuelve el conflicto generado en el desarrollo y la historia llega a su fin. Y colorín colorado, esta historia ha finalizado. Antes de finalizar con esa frase, debemos escribir, ¿verdad?, un párrafo que me permita a mí describir que el conflicto, el problema se ha solucionado en primer lugar. Ahí tenemos los elementos de la narración que ya los hemos descrito en la clase, en la parte pasada. Y para comenzar, vamos a hablar hoy, o les voy a contar una historia hermosísima denominada La llave mágica. Acompáñenme. Martín era un niño que se había hecho tan mayor que aquel cumpleaños su padre le regaló un libro sin dibujos. El pobre niño quedó un poco decepcionado, pero al notarlo, su padre le dijo: este no es un libro cualquiera, hijo, es un libro mágico, pero para descubrir su magia tendrás que leerlo.
Eso estaba mejor, porque a Martín le gustaban todas las cosas mágicas, así que empezó a leer el libro, aunque no tenía muchas ganas. A la mañana siguiente, su padre le preguntó: ¿has encontrado ya la llave mágica? Así que tenía una llave mágica. Martín corrió apresuradamente a hojear el libro buscándola, pero no había ni rastro. Volvió muy contrariado, pero su padre le advirtió: así no la encontrarás. Tienes que leer, hijo. Pero Martín no tuvo mucha paciencia y dejó de leer, pensando que su padre le había engañado para hacerle leer un poco más, como le había estado diciendo el profesor. Poco después, su hermana Ángela, solo un poco menor que él, le pidió el libro para tratar de leerlo ella. Tras varios días esforzándose por leerlo sin demasiado resultado, apareció en el salón gritando como loca de contenta: ¡la he encontrado! ¡He encontrado la llave del libro mágico! Y entonces no paró de hablar de los mundos y lugares que había visitado con aquella llave mágica. Aquello terminó por convencer a Martín para volver a leer el libro. Al final era un rollo, ni un triste dibujo, pero poco a poco la historia se fue animando. Empezó a interesarse por la vida de aquel príncipe aventurero, y cuando quiso darse cuenta, allí estaba. Era el propio libro el que tenía en sus ojos forma de llave, y era verdad que en cuanto lo abría, se sentía transportados a los valles y mares del libro y vivía las aventuras de sus piratas, príncipes y hechiceros, como si fuera él mismo, y su cabeza y sus sueños se llenaban de aventuras a la primera oportunidad. Pero lo más especial de aquella historia fue que a partir de entonces, en cada nuevo libro veía una llave a 1000 mundos y aventuras, y ya nunca dejó de viajar y viajar a través de las letras y las palabras. No me queda más que darle las gracias a mi queridísimos estudiantes de sexto grado. Gracias por escuchar esta hermosa narración, para que motivarlos a ustedes a que leamos libros de aventura, a que comencemos a escribir y entrar en ese maravilloso mundo de la lectura. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao.